Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta una mañana más con cada uno de ustedes, que nos permite entrar en sus hogares, en sus autos si se va en traslado, o que nos permite estar acompañándolo en sus diversas actividades y ya está usted en el campo preparándose para salir a la siembra, que es más o menos la hora en la que ustedes ya lo están realizando. Gracias por escucharnos por el 1150 de la M si está en Ciudad de México. Gracias si lo hace desde su televisor, desde la cadena de Albavisión, y por supuesto los invitamos a que nos sigan, a que nos den like, nos den ahí la campanita de seguir en las diversas redes sociales. Búsquenos como Acoustic Informa o Acoustic Noticias, son las dos maneras en las que ustedes nos van a poder encontrar en las distintas redes sociales, no solo los contenidos de Amanecer Campirano, sino que también los diversos contenidos desde las noticias, algunos contenidos de Fer Tapia, aquí con Cáigase de la Cama, entre muchos otros. Entonces, pues hoy Amanecer Campirano va a estar platicando de un tema que nunca pasa de moda, porque básicamente es nuestro alimento primordial. La mayoría de nuestros platillos emblema se realizan a través de este producto, y por eso quisimos platicar con una experta en ello, no solo en la producción, sino en la comercialización de las tortillas. Vamos a estar platicando con Blanca Mejía. Blanca, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fer. Muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo este espacio con todo el auditorio, con las personas de Amanecer Campirano. Muchísimas gracias, Blanca. Cuéntanos un poco acerca de por qué, yo lo digo, ¿no? Creo que las tortillas es un platillo, es pues un producto, per se, no es un platillo, pero es un producto que se encuentra en los diversos platillos mexicanos, enchiladas, flautas, muchísimos otros más en donde los podemos encontrar. ¿De dónde radica tener tanta importancia, no solo social y cultural, sino económica, que tiene que ver las tortillas con nuestra cultura y nuestra sociedad actual? Sí, fíjate que estás tocando un tema súper importante para las y los mexicanos, Fer. La tortilla no solamente es, la tortilla es el alimento para las y los mexicanos. Es un alimento que tiene más de 4,000 años de existencia, que se ha desarrollado a la par de la domesticación de nuestros maíces, y que ha tenido y que tiene una forma súper diversa para de utilizarse, de usos, múltiples usos. Hay hay más de 600 platillos que tienen a la tortilla como base para la elaboración de los alimentos o como acompañamiento. Entonces la tortilla no solo es un alimento, sino también es el vehículo para que otros alimentos sean ingeridos. Porque tiene una importancia cultural y gastronómica para nosotros fundamental. Económicamente hablando, pues bueno, la producción per cápita de la tortilla oscila entre los 2 puntos porcentuales, ¿no? O sea, es una barbaridad de la cantidad de dinero que ingresa a través de la producción de tortillas, pero no solamente ahí, sino que también es una gran, la industria de la masa y la tortilla es una gran fuente de empleos, proporciona una gran fuente de empleos. Por cada tortillería son 5 empleos indirectos y 3 empleos directos. De esto estamos hablando que a nivel nacional son más de 800,000 personas las que dependen de esta industria. Es bastante, Malena, lo que nos cuentas, y es bastante lo que representa la industria de la tortilla para nuestro país. Ya nos lo decías tú en números, y esto pues evidentemente tiene una repercusión, porque me gustaría que nos pudieras también platicar un poco acerca pues de qué implica
quisiera ponerlo en los términos más prácticos para que nuestro público nos pueda como entender qué implica toda la cadena de producción de la tortilla, porque de pronto se nos hace, sobre todo la gente que estamos en ciudad, se nos hace como muy común y decir, pues voy al súper por las tortillas, voy a la esquina por las tortillas, pero la realidad, y si te soy muy honesta, Blanca, cuando yo era más niña, sí podía decir, voy a la esquina, porque casi en cualquier esquina había una tortillería. Con el pasar de los años, la verdad yo lo he visto que ha disminuido el establecimiento como tal. Entonces, por ello, preguntarte pues todo lo que implica la cadena de producción para que nosotros podamos tener las tortillas en nuestra mesa. Claro, fíjate que desde el surgimiento de las tortillerías, digamos como tal, los primeros diseños, las primeras patentes registradas en para molinos de nixtamal y para tortillerías, fue como por ahí del año 1900, fue cuando se registran las primeras patentes, ¿no? Después de ahí la industria estaba evolucionando, pero ha evolucionado muy poco. El modelo que utilizamos, que fue uno de los que registró Fausto Celorio y que en su momento en los años 20, de 1920 a 1930, generó mucha polémica porque se pensaba que iba a desplazar a las personas, y bueno, en realidad sí lo hizo, a las personas que elaboraban ya la tortilla a mano en grandes comales, y que se modificó hacia la tecnificación y la automatización, pero a raíz de eso, las modificaciones tecnológicas que ha tenido esta industria han sido mínimas, han sido muy pocas, y en realidad se han enfocado solamente hacia un supuesto ahorro energético nada más. Y esto nos ha llevado, bueno, nos da un parámetro de comparación de que de que nos encontramos en un estancamiento, ¿no? Actualmente. Y a raíz de ese estancamiento es que la presidenta Claudia Sheinbaum está impulsando un acuerdo nacional con la industria de la masa y la tortilla para resolver los problemas sustanciales de esta industria. Correcto, Marta. No, perdóname, Blanca. Nosotros hemos estado platicando contigo justo de este acuerdo y por eso quería primero como concientizar a nuestro público en cuestión del tema de la tortilla, de la importancia. Ya nos dabas tus datos bien interesantes y sumamente importantes en el tema de cuántos empleos se genera a través de la producción de la tortilla. Ahorita nos estás platicando el tema y la problemática, por llamarla de alguna manera, que es la cadena de producción para que nosotros podamos llegar a tener una tortilla en nuestra mesa. Hablando de este acuerdo, nos hemos quedado y le hemos dado seguimiento contigo, porque eso también es importante, público. Los proyectos son de seguimiento. Lo dijimos desde la primera vez que tuvimos la oportunidad de platicar con Blanca. Esto no es de la noche a la mañana. No es un proyecto que per se va a ser fácil de ejecutar, ni siquiera es fácil de juntar todas las ideas y poder llevarlas adelante y llevarlas a cabo. Todo lleva su tiempo, todo lleva un proceso y es un proyecto ambicioso, y lo que hemos resaltado durante todo este tiempo con Blanca ha sido la disposición no solo de la presidenta, sino de las actuales autoridades para poder ya visualizar que existe una problemática en el sector de la tortilla y cómo se van a ir haciendo las mejoras. Blanca, con todo este contexto que hemos platicado anteriormente, con lo que ahora nos platicas en el tema de la importancia de la tortilla, ¿cómo han ido avanzando ustedes con el acuerdo? Vamos lentos, y eso también es otro dato que iba a mencionarte. Dada la gran cantidad, el gran porcentaje de informalidad que existe en este sector. Y tenemos dos observaciones, o sea, no solo es un tema del propio industrial por omitir el cumplimiento, sino también por parte de las autoridades. Ha habido en algunos municipios se han hecho ejercicios para la apertura reciente de negocios,
del giro de tortillería, y a veces las licencias se tardan más de 3 meses en ser proporcionadas. No es el caso, por ejemplo, y lo quiero contrastar con el caso de la Ciudad de México, que abrir una tortillería es relativamente fácil, ¿no? Es sencillo, o sea, y sin costo. En otros lugares tienes que pagar entre 3-4 mil pesos por una licencia que te incluye ya protección civil y salubridad. En la Ciudad de México todos los trámites son en línea y son gratuitos. Pero, por ejemplo, algunas cosas o algunos aspectos que a nosotros nos afectan, puede ser Comisión Federal, que sí es, o sea, hay mucha corrupción en la Ciudad de México por parte de Comisión, pero no ocurre en otros estados, fíjate, o sea, hay otros estados donde Comisión Federal son los más rápidos, son los que más pronto te ponen una instalación, donde te dan todas las facilidades, pero te repito, otros lugares como la Ciudad de México, el Estado de México, donde hay una sobrecarga de población, donde son más lentos, tienes que hacer una serie de estudios de cargas eléctricas, bueno, una serie de requisitos que te llevan o han llevado a muchos de los compañeros a robarse la luz, ¿no? Así, de ese tamaño, ¿no? Entonces eso, a la larga, lo que está implicando es un problema de competencia, ¿no? Porque mientras quienes sí pagamos la luz, tenemos que atribuirla en un porcentaje dentro de nuestros costos. Y el tema de la luz, en el caso de las tortillerías, es el 4º lugar dentro de nuestros insumos, ¿no? De importancia. El primero, pues, es la materia prima. El segundo es el gas y el tercero es la energía eléctrica, y después ya nos vienen otros costos dentro de nuestros costos de producción. Y en el caso de los molinos de nixtamal, en el caso de que estos molinos actúen de manera independiente, es el segundo eslabón en importancia dentro de los costos de producción. Después del maíz, ¿verdad? Correcto, Blanca. Dame un segundo porque tenemos que ir a un corte comercial. No me cortes la llamada. Vamos y volvemos, público. Estamos platicando acerca de la importancia de la tortilla y también a partir de este acuerdo nacional que se hizo con la presidenta Claudia Sheinbaum y alguna parte del sector de las tortillas y de la cadena de producción de maíz. También esto tiene que ver. Estamos platicando con Blanca Mejía. No le cambie, no se mueva de su lugar. Vamos y volvemos. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con Omi 360 tienes la solución en tus manos. Solo añade 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de Omi 360. Limpia superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que Omi 360 haga el trabajo sucio. Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon. O llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Encuéntralo en Coppel, Mercado Libre y Amazon o llama ahora al 5590-357600. 5590-357600. Omi 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec
con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado, con un bono de 50,000 pesos de descuento. Y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes Pyme Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradecemos su preferencia. Recuerde, síganos en todas nuestras redes sociales. Acústic Informa, Acústic Noticia, es como nos va a poder encontrar. Estamos platicando el día de hoy con Blanca Mejía, quien ella es parte del Acuerdo Nacional para de Maíz Tortilla, dentro que se ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum, la ha impulsado. Ella le preguntábamos al inicio, evidentemente, el tema de la importancia económica y cultural que tiene que ver la tortilla o el sector de las tortillas en nuestro país. Ella ya nos estaba dando muchos datos muy interesantes y esto nos fue llevando poco a poco al tema del acuerdo. Reitero, el acuerdo no es de la noche a la mañana, como muchos otros proyectos que se irán dando y que se siguen dando y que tiene que ser de a poco en poco. Ha sido un sector que, como bien lo decía Blanca, de pronto pareciera fácil andar abriendo tortillerías y estamos perdiendo de vista que es todo un sector que tiene que tener una regulación, una regularidad, que tiene que estar visto y apenas después de muchos años lo están volteando a ver y esto marca un poco el por qué la respuesta cuando le pregunta a Blanca cómo van, me dice Blanca un poco lentos. ¿Cuál sería, Blanca, ahora? Ya nos planteaste el escenario actual. ¿Qué sigue para ustedes como parte del acuerdo? Tengo entendido que en 6 meses iban a reunir con la presidenta. Ya hemos pasado alrededor de 3-4 meses. En enero, a más tardar, se cumplirían los 6 meses para dar los primeros avances en el entendido tanto de un lado como del otro, que pues esto es de a poco, ¿no? Sí, claro. Mira, ya estamos alrededor de poco más de 400 tortillerías las que se han integrado dentro de las 110,000 registradas, ¿no? A nivel nacional. Entonces, por eso me refiero a que vamos lentos, muy lentos. Pero te repito, o sea, el tema básicamente es un tema de informalidad, porque para participar en este acuerdo y acceder a los beneficios, lo que necesitamos es partimos del sector formal, que cuentes con todos, con licencias de funcionamiento, con constancias de uso de suelo, certificados de zonificación de uso de suelo, necesitamos protección civil, o sea, hay varios requisitos mínimos que se necesitan y que de hecho, dada la complejidad, es que se ha intentado hacer como más accesible este acuerdo. Yo soy de la idea en la que tenemos que impulsar la formalidad y no reducir los requisitos, porque necesitamos hacer una transformación real de nuestro sector, de un sector al que le falta capacitación, un sector que ha sido olvidado, un sector que trabaja de una manera muy empírica y que uno de los grandes logros que podemos y que va a ser permanente con acuerdo y sin acuerdo es el estándar de competencia en el que ya estamos a punto de publicar en el Diario Oficial de la Federación para su implementación en los diferentes centros de capacitación, ¿no? Y eso le va a proporcionar dignidad a nuestro sector y, por supuesto, dignidad a nuestro país por el reconocimiento que se le da a este alimento, ¿no? A la tortilla. Pero a raíz de esta promoción de este estándar, dio lugar para que la SADER empiece o comience a estandarizar también muchos otros procesos que tienen que ver con la actividad agrícola, ¿no? Con la siembra, con la educación, con el reconocimiento de saberes y el plasmar los saberes que tenemos en nuestro país en un documento oficial que reconozca las capacidades. Y creo que parte de este acuerdo, el hecho de contar con este estándar,
yo quiero decir que como industria y como país ya ganamos, ya avanzamos, ya tenemos un gran avance en temas de dignificación para nuestro país y para nuestro sector. Correcto, esto es bien importante, lo que nos comenta Blanca es parte fundamental de que nosotros como consumidores estemos pues atentos a lo que sucede, porque de pronto nos volvemos en un momento como muy inmediato. Ya lo he platicado muchas veces en otras ocasiones con Blanca, ¿no? De pronto el consumidor perdemos un poco de vista esta parte de la responsabilidad y de valorar el trabajo de quienes nos llevan los alimentos a la mesa. Y esto no solo tiene que ver con las y los productores, sino con toda la cadena de valor y de trabajo y de producción que implica que ciertos alimentos estén en nuestra mesa. En este caso, pues el tema de la tortilla, que además tiene un valor increíblemente importante para la gastronomía mexicana y sobre todo pues también para la cultura, porque muchas veces incluso en los dichos, Blanca no me dejará mentir, es que con tortillas vamos viendo, ¿no? Mientras haya tortillas lo vamos a resolver y pues de pronto dejamos de lado o dejamos de ver el sector de la tortilla y entrar ahora en regularizar, pues se está volviendo pues tardado. Ella nos daba ya la cifra de cuántas llevan y cuántas están registradas, pero es alentador, Blanca, que sigan trabajando en esto, que no se haya quedado en un proyecto de, lo lanzamos y ahí vemos. Entonces, ¿cómo ves la disposición también por parte de la SADER, quien encabeza este proyecto, pero también de los compañeros, de los encargados, de las encargadas de las tortillerías que están queriendo participar y que también desde esta cadena están impulsando? ¿Cómo ves la compaginación entre los equipos de trabajos de uno y otro lado? Fíjate que en el tema de la SADER y de todas las dependencias de gobierno que están participando en este acuerdo, están al 100. Yo los veo que están trabajando al 100% para sacar adelante este acuerdo. Desde el secretario con reuniones mensuales y los asesores nos reunimos casi cada semana para ir evaluando qué nos hace falta, cómo avanzamos, dónde le apretamos. O sea, ahorita imagínate, desde junio de este año que empezamos, que se firmó el 12 de junio de este año el acuerdo, hasta ahorita te digo, pues ya tenemos el estándar. Ya tenemos un número de denuncias para el tema de las extorsiones. Ya contamos con una tasa preferencial de FIRA, ¿no? Para la modernización y capital de trabajo, compra de maíz, etcétera. Ya tenemos un enlace directo con los productores a través de Alimentación para el Bienestar para surtir de maíz a nuestras tortillerías, ¿no? Y se acaba de integrar la Procuraduría Federal del Consumidor con números y con artículos en la revista del consumidor para la promoción de la tortilla, ¿no? Ya estamos también trabajando, y eso es lo que nos ha costado un poquito más de trabajo por parte de la Secretaría de Economía, porque el tema de las normas pues lleva todo un proceso. Entonces la norma 187 se suspendió, este trabajo de actualización de la norma 187 se detuvo en el 2022 y ahorita estamos impulsando para que se vuelva a abrir desde donde la dejamos, y por supuesto tenemos que actualizarla conforme a las reformas que se hicieron al 4 y 27, armonizarla. Tenemos que armonizar la norma 187 conforme a las modificaciones que se realizaron en los artículos 4 y 27 constitucionales en los que tuvimos la oportunidad de participar en esa modificación. Y pues por supuesto que tenemos que rescatar también a nuestros maíces nativos, tenemos que seguir impulsando a los molinos de nixtamal. Hay mucho por hacer, entre ellos pues estas acciones. Tenemos que seguir trabajando en convencer a los compañeros de que estar formales nos beneficia, más allá de qué voy a obtener por un acuerdo, nos beneficia porque vamos a tener certeza jurídica en nuestra propiedad. Tener una tortillería sin ningún tipo de documentación es como tener un puesto en la calle, algo que va a poder pasar cualquiera y te lo quita.
tú al momento en el que tienes certeza jurídica puedes heredar el negocio. Estás dándole una estabilidad a tu familia para poder trascender todo el trabajo que no es sencillo para las siguientes generaciones. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que las labores agrícolas son de un gran esfuerzo, desde el campo y cerrándolo ahora con la nixtamalización y la producción de tortilla. Yo te puedo decir que es de los trabajos que han hecho que se elaboran. Y los conozco ambos, ¿no? Porque también en algún momento hemos hecho producción en el campo, pero creo que es muy pesado. Ahorita esta semana estuve atendiendo mi negocio, estuve en producción, en contacto con las personas que me favorecen en la compra de tortillas, platicando con ellos, sacando tortilla, viendo cómo todo lo que estoy proponiendo dentro de las mesas sea funcional, ¿sabes? Porque no solamente podemos ir a hablar, como lo han hecho muchas personas que dicen que representan a la industria, pero son representantes de escritorio. A mí me gusta estar involucrada en la producción, me gusta estar involucrada en todos los quehaceres y deberes de nuestra industria para saber que todo lo que yo propongo sea viable y se pueda cumplir y no nos genere problemas. Entonces esta semana fue de mucho trabajo y en realidad, o sea, yo puedo decirte que tenemos que empezar a buscar una transformación más amplia en nuestro sector que permita automatizar realmente, ya involucrarnos en temas más, tecnológicos, para hacerlo depender menos de que una persona o dos estemos todo el tiempo ahí en la tortillería y quemándonos las manos, lastimándonos, o sea, heridas en todas partes. Entonces tenemos que trascender hacia allá, hacer algo más dinámico, algo más tecnificado, electrónico, digital, etcétera, meter a todo lo que tiene que ver las tecnologías de la información, involucrar a nuestro sector en eso, pero es un gran reto que no se va a poder hacer en este momento, pero bueno, o quién sabe, ¿no? También estamos participando de manera paralela al acuerdo con las instituciones, con las universidades, con los tecnológicos, para saber qué necesidades tiene este sector y comenzar a impulsarlo desde las nuevas generaciones de estudiantes, de mujeres y hombres científicos que quieren involucrarse en el sector de la masa y la tortilla. Perfecto, Blanca, pues lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista, pero te agradezco, Blanca Mejía, quien es representante en la parte del Acuerdo Maíz Tortilla, Acuerdo Nacional Maíz Tortilla. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo que nos sigas ayudando a darle pues este seguimiento a este acuerdo, Blanca. Te mando un abrazo. Gracias, Fer. En verdad, muchísimas gracias por el espacio y agradezco también a todo el auditorio que estén al pendiente de estas noticias. Muchas gracias. Gracias a ti, Blanca. Un fuerte abrazo hasta el negocio, que vaya prolífero, y nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento. Y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec
tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente. Conoce los patines hidráulicos Mecatec, con 2 capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec, mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano después de hablar del alimento más importante para el mexicano, que es la tortilla. Vámonos a esta siguiente entrevista. Y como lo habíamos comentado, estamos listos aquí para comenzar esta plática a propósito del tema de la alimentación y del Día Mundial de la Alimentación, que fue en el pasados días este mes de octubre, y por ello nos quisimos reunir con especialistas del CIMID, quienes siempre están muy abiertos a participar con nosotros, a darnos su punto de vista, a darnos sus opiniones, pero sobre todo, pues también a clarificarnos muchas de las dudas que nosotros pudiéramos llegar a tener de los diversos temas. Por ello presento a José Guadalupe Flores Garza, quien es especialista en el CIMID, con quien estaremos platicando el día de hoy de este tema. José, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes conversando y pues estamos listos. Pues a propósito del Día Mundial de la Alimentación, que es lo que hoy nos tiene acá, ¿cómo podríamos nosotros relacionar este tema del Día de la Alimentación con el CIMID? Se lo pregunto porque a lo mejor para usted, que está dentro del CIMID, es más que obvio, y evidentemente a quienes probablemente estemos cercanos al sector primario mexicano, sobre todo mexicano, entendemos la relación que existe, pero siempre les digo, para el uno que otro despistado que nos esté escuchando esta mañana, cuéntenles cuál es la relación que tendría que existir entre este Día de la Alimentación más sumado con las actividades y trabajo que realiza el CIMID diariamente. Sí, con gusto. Pues bueno, el CIMIT, como hemos estado conversando, pues es un centro de investigación enfocado principalmente al mejoramiento genético del maíz y el trigo. Y en los últimos 15 años, pues hemos estado enfocados a la otra parte complementaria de los sistemas de producción en México y en muchas partes del mundo, que es el complementar con el manejo agronómico a través de prácticas sustentables y todo enfocado pues a una mayor producción de alimentos, pero no únicamente a un mayor volumen, sino que sean estos alimentos de calidad nutricional y que sean producidos bajo prácticas sustentables. Y pues bueno, la relación y parte importante para lograr esto, pues es que CIMIT es una institución que ha puesto prioridad en ese trabajo institucional, en ese trabajo, puedo decir, transfronterizo, porque esto involucra a muchos países o a todo el mundo. Un tema intersectorial, tenemos que estar involucrados todos los sectores y ya más a nivel local, pues intercomunitario, porque esto es un trabajo de todos, o sea, de las diferentes instituciones de investigación, el gobierno a través de las políticas públicas, los propios agricultores, porque son ellos los que llevan o implementan o adoptan estas prácticas para producir alimentos más sanos, más sustentables y en mayores volúmenes, porque esa es la necesidad que tenemos actualmente. Entonces, CIMIT, pues su trabajo es la generación de innovaciones, investigación, desarrollo, y que se produzcan más alimentos a través de prácticas sustentables, conservando y cuidando los recursos naturales, que es una parte muy importante.
Correcto, José. Me gustaría que nos ayudaras también a que pudiéramos entender un poco. Mi siguiente pregunta iba un poco al tema de cuál es el desafío más importante al que se está enfrentando nuestro sistema alimentario, pero más que enfocado, antes de que me contestes esa, que nos pudieras dejar un poco más claro a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema alimentario. Ok, pues para nosotros un sistema alimentario es donde están involucrados todos los eslabones de la cadena, incluso podemos irnos más atrás, pero partamos desde la generación, la obtención o el mejoramiento genético en la semilla como tal, hasta pasando por todas las prácticas, por todo el proceso productivo, la post cosecha e incluso el tema de la vinculación al mercado. Entonces, es cuando hablamos de un sistema donde tenemos que considerar todos esos elementos que son importantes para un sistema de producción sustentable, resiliente, y que esté pensando siempre en el cuidado de los recursos naturales. Entonces, cuando hablamos de un sistema, pues en un sistema, si algún engranaje, un eslabón no está funcionando de la manera adecuada, pues difícilmente vamos a tener sistemas eficientes, ¿no? Y eficientes me refiero tanto al uso de los recursos desde los económicos, pero sobre todo los recursos naturales a los que estamos actualmente pues como prioridad, porque los recursos como el suelo, como el agua, pues cada vez están más limitados por diferentes aspectos. Entonces, si no consideramos esos recursos específicamente en los sistemas de producción, pues va a ser más complicado. Ahora, tal vez complementando y a donde iba la pregunta, pues cuáles son los desafíos que nos enfrentamos en los sistemas de producción, y no nada más en México. Creo que en gran parte del mundo o en todo el mundo es el tema del impacto del cambio climático, es el impacto al cambio climático, donde ya en anteriores ocasiones habíamos platicado un poco y poníamos el ejemplo, en su momento pusimos el ejemplo de presencia de, pues no sé si decir nuevas plagas o plagas más agresivas. Ese es un ejemplo de los efectos del cambio climático, y ya no hablemos del aumento de la temperatura, la degradación de los suelos, mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, todos esos aspectos, todos esos elementos contribuyen a que actualmente tengamos efectos del clima más severos, sequías más prolongadas, menos precipitaciones, que viene relacionado, mayores temperaturas, que eso impacta directamente en los rendimientos, sobre todo en cultivos donde requieren una mayor cantidad de horas frío. Este, y otros aspectos que tienen que ver con o lluvias, lo estamos viendo en estos días, excesos de lluvias, que causan pues daño no nada más a los cultivos, sino a las comunidades rurales. Entonces, todos esos desafíos, o principalmente ese desafío, es uno de los que tenemos que atender, y no está peleado con la producción de alimentos. Al contrario, creo, y el trabajo que ha hecho CIMI durante ya muchos años es cómo adaptamos las prácticas para que sean sustentables, y que no dejemos de producir, o que se vea impactada negativamente la producción de alimentos, y cómo vamos incorporando ese tipo de prácticas, cómo las vamos adaptando para que sean eficientes, y que por el contrario, que causemos un daño a los recursos naturales, podamos de alguna forma ir recuperando el suelo, sí, siendo más eficientes en el agua, logrando mayor captación de agua de la lluvia, que se quede en el suelo, que haya una mayor infiltración y se reabastezcan los acuíferos, o los diferentes acuíferos o cuerpos de agua que existen en el país, y que están destinados también para la producción de alimentos y el consumo humano. Pero creo que esos dos elementos, el tema del cambio climático y el desafío, pues también es cómo producimos más y mejores alimentos a través de prácticas sustentables y amigables con el medio ambiente.
Que justo hacia allá iría la siguiente pregunta, José. El tema de cómo es desde el CIMI, están ayudando con estas innovaciones, con esta implementación de tecnología, con el desarrollo de una mejora en la productividad de cultivos. ¿Cuáles estos avances que tienen en cuestión de ir a mejorar la productividad de los cultivos? Sabemos que se especializan en maíz y trigo. Sin embargo, sé también que a lo largo de todos estos años que llevamos trabajando en el CIMID, o que llevan trabajando más bien en el CIMID aquí en nuestro país, pues han ayudado a más cultivos y muchos más productores más allá del maíz y del trigo. Sí, mira, no me quiero detener mucho, es un poquito largo de poder abarcar, pero me regreso un poquito a lo que platicábamos hace un momento. O sea, cuando hablamos de sistemas, tenemos que considerar todos los elementos que están involucrados. Y si nosotros queremos sistemas agroalimentarios sustentables, resilientes, tenemos que pensar que tenemos que diversificar. Y en ese sentido, nosotros, si bien lo que estamos más es enfocados a maíz y al trigo, pero si lo vemos como un sistema, tenemos que rotar cultivos, tenemos que diversificar cultivos, y es ahí donde entra una diversidad importante de cultivos, sobre todo que tienen que estar, pues, focalizados. O sea, no en todas las regiones podemos diversificar con el mismo cultivo. En algunos es con alguna leguminosa, algún frijol, en algunos otros es con girasol, en algunos otros puede ser con cebada incluso. Entonces, aquí es un tema sistémico y tenemos que verlo de esa manera. También cuáles son vincularlo a un mercado. O sea, tenemos que pensar. Entonces es un poquito muy interesante todo ese enfoque de sistemas, pero bueno, al final, regresando a la pregunta, ¿cuáles son los avances? Pues mira, de entrada tenemos que pensar en contar con material genético, con semillas, con variedades que sean, pues, tolerantes a diferentes factores adversos como la sequía, como mayores temperaturas. Entonces tenemos que estar generando material genético que nos permita contrarrestar esos efectos, o que los efectos en ese sentido sean menores. Y también, pues, vamos a hablar de sequías, plagas, enfermedades. Entonces, tenemos que direccionar el mejoramiento genético a contrarrestar esos efectos. Por el otro lado, también te comentaba, por un lado es el mejoramiento genético de la semilla, pero por el otro lado es el manejo agronómico. Entonces tenemos que estar trabajando en ser más eficientes en el uso del agua, cómo aprovechamos de mejor manera el agua, en el caso de riego, cómo ahorramos agua, a través de qué prácticas como la agricultura de conservación. Tenemos que pensar en un manejo agroecológico de plagas, donde se reduzca de manera importante el uso de plaguicidas tóxicos o químicos. Tenemos que pensar en el uso eficiente de un recurso que es muy importante, como son los fertilizantes, cómo hacemos un uso óptimo de los fertilizantes, cómo conservamos los granos después de la cosecha, incluso cómo vinculamos o cómo somos más eficientes en cuanto a la producción de alimentos, atendiendo las necesidades que hay en el mercado. Entonces, todos esos aspectos son los que hemos estado abordando a través de muchos años, y te platico que a través de diferentes metodologías, más bien no prácticas, más bien a través de diferentes prácticas, y con la metodología de los hubs con la que trabajamos, pues nos permite poner vitrinas para validación de algunas prácticas, plataformas de investigación, módulos demostrativos que nos permiten llevar esa información, ese conocimiento, para que un mayor número de agricultores pues tenga acceso a esa información y lo puedan aplicar en sus cultivos, y de esta manera pues ser más prácticos en cuanto a la producción, ser más eficientes. Lo comentabas tú, tenemos que ser más eficientes, porque un aspecto muy importante en nuestro país y que nos limita, pues, son los altos costos de producción. Por eso, en algunos casos, en algunos cultivos, pues a la industria sobre todo, pues prefiere importar granos, sí, granos, porque es más barato incluso importarlos que producirlos aquí en México. Entonces, tenemos que trabajar en ser más eficientes, con prácticas más sustentables, con prácticas más eficientes que nos permitan ser más eficientes en la producción, y los costos, reducir esos costos de producción que nos afectan bastante también.
Correcto. José Guadalupe, danos un segundo, vamos a ir a un corte comercial y regresamos contigo. Mecatec es el fabricante de maquinaria agrícola de mayor crecimiento en México. Con más de 10 años de experiencia, brinda soluciones a pequeños y medianos productores agrícolas. Ubicada en San Martín Texmelucan, Puebla, es marca líder en ofrecer soluciones con lo último en tecnología y componentes de alto rendimiento. Mototractores, tractor ligero, tractor categoría tipo 1 y categoría tipo 2. Cosechadoras con cabezas intercambiables. Contamos con la más amplia gama de implementos y accesorios para maximizar el rendimiento y la productividad. Mecatec, mecanización inteligente. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano ya con la última parte del programa y también vámonos a la segunda parte de esta entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano para seguir platicando a propósito del Día Mundial de la Alimentación. Estamos platicando con José Guadalupe Flores Garza, coordinador nacional de UPS en el CIMIT aquí en nuestro país. Eh, ya hemos platicado a lo largo de esta primera parte de nuestra entrevista temas acerca del desarrollo en cuestiones de innovación científica, lo que están implementando para poder tener un mejor desarrollo en la productividad de nuestros cultivos y por supuesto también la relación del CIMID tan clara que tienen en temas para seguir avanzando. Ahora me gustaría un poco preguntarte. ¿Cuáles serían las estrategias que se están promoviendo actualmente en el CIMID en cuestión de las comunidades rurales, perdón, para que se pudiera seguir manteniendo estos sistemas alimentarios con toda la parte climática que ya nos estabas comentando, con todo el cambio climático, con todos los retos a los que se están enfrentando? Sí, mira, te comentaba también un poco, en CIMIT hemos, a través ya de varios años, hemos desarrollado una estrategia que nos permite la generación, la validación y la extensión del conocimiento, pensando en la producción a través con un enfoque en sistemas agroalimentarios sustentables. Y está basado precisamente en redes de innovación, o sea, cómo fomentamos esta innovación a través de esas redes cómo hacemos llegar las diferentes tecnologías, desde la adopción de semillas mejoradas, lo que comentabas, ¿no? Los cultivos asociados, cómo impulsamos la diversificación de cultivos y todas estas prácticas, cómo las llevamos a los agricultores, pues es a través de esa metodología del Hub o Nodos de innovación, donde lo elemental, lo principal de esta metodología pues son todos los socios, son todos los actores, cómo los involucramos, porque eso es lo difícil en un territorio, o sea, cómo involucras a los diferentes actores, cómo cada uno toma un rol y cómo cambia su dinámica, cómo cambia su visión a una producción más sustentable, que eso también es complicado. Y pongo el ejemplo, porque en todo el país lo tenemos y creo que en todo el mundo existen, el tema de los proveedores de insumos. Entonces, un proveedor de insumos, pues su prioridad pues es vender, ¿no? Es vender los insumos, llámale fertilizantes, llámale plaguicidas, llámale bioinsumos, porque es un mercado también que está tomando mucho impulso, pero cómo los integramos, cómo aprovechamos cada uno, lo que aporta cada uno de ellos y cómo los concientizamos a que tenemos que ser más productivos, pero de una forma más sustentable. En un proveedor de fertilizantes trabajamos mucho con ellos y cómo a través de diferentes herramientas generamos fórmulas de fertilización adaptadas o que estén de acuerdo a las necesidades de los cultivos, sin aplicar en demasía, sin aplicar en exceso y únicamente lo que está necesitando el cultivo. Y me refería a las herramientas porque pueden ser un diagnóstico de suelo, donde te permite integrar todas las diferentes fuentes que existen, desde las químicas, las orgánicas, las biológicas,
Actualmente tenemos muchos bioinsumos que nos permiten ser más eficientes y cómo vamos haciendo una práctica una agricultura más sustentable. Pero creo que un elemento importante es la integración de esos actores y es lo que hemos logrado y es lo que estamos haciendo a través de los hubs en diferentes territorios, desde el sur, sureste hasta el norte del país, con las condiciones y características de cada una de estas zonas. Correcto, José. Justo en ese sentido, el ir teniendo claro los temas de cómo podemos alimentarnos, estos retos a los que se enfrentan, pero sobre todo que las y los productores no se sientan solos de alguna manera, que sepan que va a haber un acompañamiento, que ustedes lo tienen ahí puesto, diseñado y tratando de alcanzarlo. En el tema de cuál es su vinculación para alcanzar estos objetivos que ustedes tienen muy claros. Sé que gran parte de lo que me cuentas se está llevando a cabo. Y cuál, me gustaría como también preguntar un poco esto en pro de las y los productores, ¿cómo es la vinculación CIMIT Gobierno de México? Es decir, ¿cómo les están ayudando también? Quisiera decir que ustedes a ellos, pero la realidad es más bien como ambos, tanto Gobierno de México a través de la Secretaría de Agricultura y muchos otros entes, el INIFAB, otros más, y CIMIT se unen para poder ayudar y crear mejoras en las políticas actuales alimentarias con las que ya contamos. Sí, pues eso viene muy ligado a lo que te estaba comentando. Cuando hablo de la participación y la vinculación de actores, me refiero a todos los que están involucrados. Y el gobierno de México, pues llevamos mucho tiempo trabajando ya muy específicamente en proyectos como Masagro, que son proyectos integrales, que son proyectos que fueron trabajando a través del tiempo y han ido generando mucho trabajo desde la investigación, el desarrollo y el llevar directamente al productor, que a veces eso es lo más complicado de las diferentes políticas públicas. Entonces, para nosotros, pues es muy importante esa vinculación y siempre ha sido muy importante y relevante el trabajo de la mano con el gobierno de México, porque a través de los diferentes programas federales, los programas de cobertura nacional, pues es como nosotros hemos estado dando soporte, dando acompañamiento, generando las prácticas, las innovaciones para que a través de los diferentes programas de gobierno pues puedan llevarse a los agricultores. Y así como en el gobierno de México, aquí también te quiero compartir que CIMIT forma parte de un consorcio, de un grupo de centros de investigación a nivel global, liderados o agrupados por el CGIAR, que es de alguna forma un consorcio donde están integrados estos centros de investigación enfocados al tema agrícola. Y esa es otra fortaleza que tiene el CIMIT, porque a través de estos centros hermanos, pues generamos las vinculaciones. Te pongo un ejemplo muy rápido. Recientemente estamos validando 126 variedades de arroz. El gobierno de México está impulsando nuevamente la producción de arroz en México. Entonces, CIMIT, a través de esa relación con estos centros de investigación, en este caso el IRRI, pudimos traer a México 126 variedades con potencial y eso lo estamos validando actualmente en el estado de Morelos, en la estación experimental de Tlaltizapán, que es parte de CIMIT. Entonces, es la vinculación, es la institucionalidad, perdón, que tenemos que lograr a diferentes niveles, con centros de investigación, con gobiernos, en este caso con el gobierno de México, es importantísima esa vinculación y ese trabajo coordinado, pero también con los gobiernos estatales. Actualmente tenemos un proyecto con el gobierno de Quintana Roo, con el gobierno de Morelos, con el gobierno de Oaxaca. Estamos trabajando en una propuesta con el gobierno de Sonora, es un ejemplo. Entonces ahí es donde toma mucha relevancia este tipo de vinculaciones con esos actores y el gobierno, por supuesto, es un actor determinante para que las políticas públicas en beneficio del campo
y la producción de alimentos pues tenga mayor éxito y ya sea, como bien dices, que sea a través en este caso, del gobierno federal o incluso de CIMIT con esta metodología de los hubs, cómo integramos a todos esos actores, ¿no? Correcto, José. Un poco también, esta es labor más de nosotros, sin duda alguna hablo de nosotros, de toda la sociedad en general, preguntarnos un poco cuáles serían nuestras acciones, pero te lo pregunto a ti como experto, ¿qué acciones sugieres para que la sociedad en general deberían estar tomando también para poder contribuir a futuras generaciones a que ellos también tengan acceso? Sabemos que las y los productores llevamos este tiempo platicando lo que están haciendo ustedes como científicos, ellos como productores, en fin, una gran cantidad. Pero ¿qué hacemos nosotros como sociedad en general para poder, pues, garantizar que nuestras generaciones venideras también tengan un buen acceso a los alimentos nutritivos y suficientes? ¿Cómo podemos contribuir en general? Sí, pues mira, el llamado es a generar la conciencia, la importancia de la producción de alimentos. Eso no va a cambiar. Entonces tenemos que ser más eficientes en la producción de alimentos. Creo que estamos en un momento, yo lo considero que es un momento importante, es un punto de inflexión, donde las innovaciones, las tecnologías que no únicamente ha generado el CIMMYT, que han generado instituciones, como bien comentabas, como el INIFAP y otras instituciones de enseñanza, de investigación, y lo que se genera incluso fuera de México y que podemos tomar esas experiencias para aplicarlas en México, pues es que podamos garantizar esa, seamos más eficientes en la producción de alimentos, los recursos naturales los podamos aprovechar de mejor manera. Cada día el agua está más limitada en muchas regiones del país, entonces, ¿cómo producimos con menos agua? ¿Cómo producimos con menos insumos que causen daño al suelo, al medio ambiente? ¿Cómo reducimos la emisión, las emisiones de gases de efecto invernadero? Entonces, esto es a través de prácticas sustentables que están validadas ya, que tienen, están adaptadas y que funcionan y con resultados. Entonces, ¿cómo llevamos? Hay que llevar esto a los agricultores y que el consumidor también esté consciente de que tenemos que los alimentos tenemos que producirlos de una forma más eficiente en zonas o en regiones más compactas, ser más productivos, ser más cuidadosos de los recursos y que en conjunto, junto con productores, la sociedad, las instituciones, esa es la tarea que tenemos en conjunto, ser más eficientes en la producción de los alimentos y que estos sean más nutritivos y que también los tengamos más diversificados. Hay muchas regiones de México que permiten diversificar cultivos, que podemos tener dietas más balanceadas, entonces hay que apostarle a eso y trae muchos beneficios. Ya no hablemos únicamente de la parte de la producción de alimentos, sino también con eso estamos retomando, estamos recuperando esa biodiversidad que en algún momento perdimos. Correcto, José. Pues no me queda más que agradecerte, José Guadalupe Flores Garza, quien nos ha estado ayudando en temas del Día Mundial de la Alimentación. Siempre es oportuno, sabemos que ya pasó, que fue el pasado 17, si no me equivoco, de 16 de octubre. Y te agradecemos que seas tan claro, que nos ayudes a entender un poco más a todos aquellos que no estamos al 100% involucrados, que no somos productores, que no estamos dentro de una cadena finalmente de producción o de comercialización, para que vayamos siendo un poco más conscientes con nuestra alimentación. Muchas gracias, José. A la orden, un gusto como siempre. Nosotros volvemos al estudio. Muchísimas gracias a nuestros invitados por habernos ayudado el día de hoy a despejar bastantes dudas del sector agroalimentario mexicano. Quédese con Fer Tapia, cáigase de la cama y nos vemos en nuestro próximo amanecer.